Hola chicos, el propósito de este material que ahora pongo a disposición de ustedes es para mostrarles cómo pueden realizar la instalación y la configuración de un nuevo proyecto de React.js, a partir del cual ustedes pueden empezar a realizar el desarrollo de sus respectivas aplicaciones. Entonces, algo que ya les había indicado en clases era que para poder realizar la instalación de React.js hay varias alternativas, pero la más recomendable es utilizar el manejador de paquetes de Node.js, que es el Node Package Manager, a través del cual nosotros podemos realizar la instalación y también la configuración de nuevos proyectos de React.js. Por otra parte, les había manifestado de que esta tecnología hoy por hoy es bastante popular y de hecho, en materia de frameworks para el desarrollo a nivel del frontend, se considera que React.js es uno de los frameworks más populares a disposición de ustedes. Entonces, en razón de esto, considero que es muy importante que ustedes puedan conocer esta herramienta. Muy bien. Entonces, para poder realizar la creación de un nuevo proyecto de React.js, lo que ustedes requieren en primera instancia, muchachos, es tener a su disposición una instalación de Node.js. Ustedes pueden realizar la descarga a través del sitio de node.org. Ahí van a poder ustedes encontrar una serie de versiones de este paquete para poder realizar la correspondiente instalación. Entonces, estimo que la mayoría de ustedes utiliza el sistema operativo Windows. Entonces, existen paquetes instalables que ustedes pueden descargar para poder realizar la instalación correspondiente. Sin embargo, también se tienen instaladores para otros sistemas operativos, por ejemplo, para Mac, y también se tienen medios de instalación específicos para el Linux, que es cabalmente el sistema operativo que yo estoy ocupando en mi computador. Bien, entonces, primeramente vamos a realizar la creación del nuevo proyecto y luego de haber realizado la instalación de todos los requisitos, en este caso Node.js, nosotros podemos realizar fácilmente la creación de un nuevo proyecto de React.js haciendo uso del comando npx create react app, seguido del nombre del proyecto que vamos a estar creando, y en este caso yo voy a denominar a mi proyecto example1. Entonces, como resultado de eso, se van a iniciar una serie de procesos, se va a realizar la descarga de las dependencias y de las librerías que son necesarias para poder trabajar con este proyecto, y también se ha de realizar la creación de una nueva carpeta, de un nuevo directorio llamado example1, que es el mismo de nuestro proyecto. Entonces ahí está realizando en este momento la descarga y la instalación de las dependencias para que podamos posteriormente empezar a trabajar en nuestro proyecto. Yo voy a pausar un momentito y voy a retornar cuando ya el proceso haya concluido. Una vez que ha concluido el proceso de creación de nuestro nuevo proyecto, lo que ahora corresponde realizar es la apertura de la carpeta generada a través de Visual Studio Code. Entonces, ese es el siguiente paso que yo mismo voy a dar. Entonces, nos vamos a la opción File, seleccionamos Open Folder y acá elegimos la ruta del proyecto que se acaba de crear, que en este caso es example1. Y podremos advertir de que estos son todos los recursos que han sido creados a la par del proyecto. Entonces ahí vamos a poder ver que se ha creado un subdirectorio llamado Node Modules. En este caso, como estamos realizando la instalación del nuevo proyecto a través de utilitarios de Node.js, entonces en este directorio nosotros vamos a tener todas las librerías y dependencias afines a Node.js que son relevantes para nuestro proyecto. Vamos a tener un directorio public, que es donde se tienen los archivos de base y una página de inicio, index.html.
Y también vamos a encontrar el directorio src, que es donde nosotros vamos a estar realizando el desarrollo de nuestra aplicación en React.js. Ahora, tenemos también algunos otros archivos. Tenemos el archivo package.json, que es donde se van a listar todas las dependencias de nuestro proyecto de React.js. En principio, no va a ser necesario de que nosotros hagamos modificaciones en este archivo en particular, porque las dependencias se generan de manera automática cuando nosotros por primera vez estamos realizando la instalación de React.js. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos realizado la creación de nuestro nuevo proyecto, estamos en condiciones de iniciar el servidor de desarrollo. Entonces, para tal efecto, lo que vamos a hacer es irnos a la opción Terminal en la parte superior y seleccionamos New Terminal, de tal manera de ingresar a la línea de comandos, donde nosotros podemos inicializar el servidor para así poder apreciar los resultados que nosotros vamos obteniendo. Entonces, para iniciar nuestro servidor, simplemente lo que nosotros vamos a hacer es ejecutar el comando npm start. Entonces, en este momento se está realizando la inicialización del servidor local de desarrollo y una vez que este proceso ha concluido, se me va a direccionar a una vista del navegador donde ustedes pueden ver el icono característico de React.js, así como un mensaje de bienvenida que me da algunas instrucciones, ¿no? Entonces acá lo que me dice es que tengo que modificar el archivo app.js para poder pues modificar completamente esta vista que ustedes pueden ver. Muy bien, les había explicado en clases, muchachos, de que todo lo que manejamos en React.js es un componente, ¿sí? Y un componente es un objeto que consta de propiedades y también de acciones que determinan su comportamiento. Entonces, la vista que nosotros podemos ver acá es un componente que ya ha sido creado para nosotros por defecto a la hora de instanciar el proyecto de React.js. Entonces, el resultado que podemos apreciar acá es el resultado de ejecutar el código que ustedes pueden apreciar en el archivo app.js. Entonces, vean ustedes que ya tenemos un código de base a partir del cual podemos empezar a trabajar. Entonces, una de las características interesantes de esta tecnología es que nosotros podemos combinar el lenguaje JavaScript nativo que todos nosotros ya conocemos con etiquetas del lenguaje de marcado extendido, XML. Entonces podrán ver ustedes, por ejemplo, acá, de que estamos retornando, de que este componente app, que en realidad es una clase, ¿sí? Habíamos visto originalmente de que las clases en JavaScript las podemos definir utilizando la notación moderna a través de class o bien directamente como funciones, tal como podemos ver en este caso. Entonces, este componente lo que hace es simplemente visualizar una interfaz donde tenemos el logo característico de React, que es lo primero que se visualiza acá. Vean ustedes, tenemos una instancia de una imagen, tenemos un texto característico en la parte superior y también tenemos un enlace. Ahora, este contenido que ustedes ven lo pueden cambiar totalmente, ¿no? Pueden darle la vuelta si ustedes desean. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a agregar un título acá en la parte de la cabecera. Voy a agregar un H1 con el título Hola a todos desde React.js. Entonces vamos a poder apreciar de que los cambios que nosotros realizamos en nuestro archivo, una vez que los guardamos, inmediatamente se reflejan en la interfaz que estamos desarrollando, ¿no? Entonces vean ustedes de que acá está el título que justamente acabamos de crear, ¿no?
Entonces, gracias al servidor de desarrollo que nosotros hemos activado a la hora de instanciar la aplicación, podemos ver estos cambios reflejados de inmediato en la medida en la cual nosotros vamos trabajando. Muy bien. Entonces, algo que les animo a hacer, muchachos, cuando ustedes ya vayan creando sus propios proyectos de React, es que traten de modificar este contenido que viene por defecto. Porque como les digo, muchachos, ustedes pueden cambiar todo lo que ya está acá, ¿no? Ustedes pueden inclusive crear sus propios componentes y darles el comportamiento que corresponde. Muy bien. Lo siguiente que ahora vamos a ver, muchachos, es cómo podemos realizar la creación de un componente propio, es decir, cómo podemos desarrollar nuestros propios componentes. En principio les había indicado de que en React.js todo está basado en componentes, ¿sí? Es decir, todo lo que nosotros visualizamos a nivel de un componente tiene comportamientos específicos, tiene propiedades y también métodos claramente definidos. Entonces, para poder crear nuevos componentes, tenemos dos alternativas. La primera de ellas es utilizar la notación moderna de JavaScript para definir nuestro componente, que en realidad va a ser una clase. Entonces, justamente eso es lo que ahora vamos a hacer. Vamos a definir un componente, myComponent. Ustedes pueden ponerle el nombre que gusten, ¿sí? Entonces, esto va a ser myComponent. Entonces, aplicando mecanismos de herencia, ustedes bien saben que a través de la palabra reservada extends de JavaScript, podemos realizar la herencia de una clase en particular. Entonces, nuestro componente que estamos creando debe heredar de la clase React Component. Y como ustedes ya conocen, muchachos, toda clase debería incorporar un constructor. Es una buena práctica que podamos hacerlo de esa manera. Entonces, justamente eso vamos a hacer. Vamos a incorporar nuestro constructor. Y los componentes de React, obligatoriamente, en su constructor, deben recibir un parámetro que contiene las propiedades de nuestro componente. Entonces, ese parámetro lo vamos a denominar props. En la literatura ustedes van a encontrar de que este es el nombre que típicamente se le asigna a ese objeto, el objeto que contiene las propiedades de nuestro componente. Más adelante vamos a ver cómo podemos también personalizar estas propiedades. Y lo primero que vamos a hacer acá es instanciar, o vamos a llamar en todo caso, al constructor de la superclase. Y ustedes bien saben que eso lo podemos hacer a través de super. Entonces, hacemos el llamado a super y mandamos props de esta manera. Muy bien, entonces esa siempre tiene que ser la primera línea que nosotros tenemos en nuestro constructor. Tiene que ser el llamado al constructor de la clase padre, enviándole las propiedades del componente que estamos ahora desarrollando. Bien. Entonces, lo que ahora vamos a hacer, paralelamente, es que también vamos a sobreescribir el método render de nuestro componente. Entonces, render es un método que ya viene de la superclase React Component y nos permite realizar la visualización o en todo caso la incrustación de nuestro componente con los elementos que nosotros definimos a este nivel. Entonces, por ahora, lo que vamos a hacer es una visualización sencilla de un elemento tipo div. Les recomiendo que cuando ustedes retornen algo de este método render, lo hagan entre paréntesis por temas de consistencia y de orden. Entonces ahora lo que vamos a hacer acá es devolver un div. Por si acaso, muchachos, cuando ustedes devuelven algo de este método render, tiene que haber siempre una sola raíz. Esa es la condición que tiene que cumplirse. Tiene que haber una sola raíz. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es mostrar
un título con el texto Hello, my component. Así de esta forma. Muy bien. Entonces ahí tenemos un componente sencillo. Y lo siguiente que vamos a hacer, muchachos, es que ahora lo vamos a incrustar en nuestra vista principal. Es decir, en este sector donde estaba el componente app que ya venía por defecto, vamos a elegir un lugar donde vamos a realizar la visualización de nuestro componente y lo vamos a hacer acá al final, antes de cerrar la etiqueta header. Entonces, ahí incrustamos nuestro componente myComponent y de esa manera lo estamos incluyendo. Entonces, si nosotros volvemos a nuestra interfaz, vean ustedes que en la parte inferior aparece el texto Hello my component, que es el resultado de incrustar el componente que ahora acabamos de crear. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que esta sección, el div con el h3 que hemos definido, ya se está mostrando en la parte inferior de nuestra interfaz. Muy bien. Entonces, nosotros podemos ahora continuar trabajando un poquito más con esto. Y lo que vamos a hacer es especificar algunas propiedades para nuestro componente. Entonces, vamos a agregar a la incrustación de myComponent en la vista principal un par de propiedades. La primera de ellas va a ser el first name, el nombre de una persona, que va a ser, por ejemplo, Juan. Y luego tenemos la propiedad last name, que va a ser, por ejemplo, Pérez. Bien. Entonces, estas propiedades que nosotros estamos especificando a nivel del componente se van a reflejar en este parámetro props que se está recibiendo en el constructor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en primera instancia? Bueno, por ahora solamente vamos a mostrar en la consola los valores de estas dos propiedades que hemos definido. Entonces, eso lo hacemos a través de un console.log y ahí vamos a decir properties y vamos a visualizar props first name, que es la primera propiedad que estamos enviando, ¿no? First name. Y también vamos a visualizar props last name. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora vamos a volver a nuestro navegador y vamos a activar el panel de desarrollador para poder apreciar los resultados. Y ahí está. Ahí tenemos entonces properties y Juan Pérez, que son los valores de las propiedades que nosotros hemos especificado a la hora de incrustar nuestro componente. ¿Sí? Entonces acá tenemos first name Juan, last name Pérez, y esos son justamente los valores que están siendo enviados en nuestro objeto props. Muy bien. Ahora, algo que también les había explicado en clases, muchachos, es que en React tenemos dos formas de poder compartir datos entre componentes. Una de ellas es utilizando propiedades, utilizando el objeto props específicamente, y la otra alternativa es utilizando el estado del componente o state. Entonces, nosotros podemos realizar la definición del state de nuestro componente de la siguiente manera. Entonces, en el constructor, lo que ahora voy a hacer es especificar el state de este modo. Recuerden, muchachos, de que el state es aquel lugar donde se almacenan los datos de nuestro componente, ¿no? Ahí nosotros podemos agregar una serie de propiedades y valores que queremos hacer que persistan a la hora de poder visualizar y renderizar nuestro componente. Entonces, como parte del estado, lo que voy a hacer es definir los atributos first name, al cual le vamos a asignar
la propiedad first name que está llegando en el objeto props. Entonces asignamos first name y también vamos a asignar last name. Props, last name. Perfecto. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que en la visualización, en el render que anteriormente ya hemos desarrollado, vamos a mostrar estos valores que ahora estamos asignando al state. Entonces, para tal propósito, nosotros tenemos que hacer uso de una sintaxis especial, en realidad de una sintaxis de plantillas específica de React, que consiste en colocar entre llaves los nombres de las variables y referencias que tenemos en nuestro componente. Entonces, vamos a crear acá un salto de línea y luego vamos a decir first name is, y aquí viene lo que les decía, dentro de llaves vamos a hacer referencia a la propiedad first name que está dentro del state, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos referencia a esta propiedad first name, muchachos? Va a ser del siguiente modo. Va a ser this state first name. Así de esa manera. ¿Sí? This state first name. Ya saben ustedes, chicos, ya les he explicado esto con anterioridad, de que para poder asignar propiedades y miembros a una clase en particular, podemos utilizar esta referencia this. En realidad, this es para poder referenciar a elementos que forman parte de la misma clase. Muy bien. Ahora, lo propio vamos a hacer con la otra propiedad, last name. Entonces decimos last name is, y vamos a hacer exactamente lo mismo para last name. Entonces decimos state last name. Ok, perfecto. Entonces, si volvemos ahora a nuestro navegador, vamos a cerrar esto. Ahí está. Ahí tenemos entonces first name is Juan, last name is Pérez. Entonces, esto es el resultado de visualizar los valores que hemos introducido al state de nuestra aplicación o de nuestro componente. Ahora bien, algo que les explicaba también en clases, muchachos, es que nosotros podemos modificar el estado, podemos cambiar el valor o en todo caso los atributos y los datos que hemos definido originalmente en nuestro estado. Entonces, en primera instancia lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear un botoncito luego de estos dos elementos, pero antes de eso quisiera hacer un poco de espacio. Sé que les gusta mucho el logo de React, es interesante, pero lo voy a tener que eliminar para tener un poco más de espacio. Entonces vamos a verificar. Bueno, ahora sí tenemos un poquito más. Y este texto que teníamos con el edit y toda la cuestión, hasta acá, eso también lo vamos a borrar. Como les decía, este es contenido libre, ¿no? Ustedes lo pueden modificar como deseen. Muy bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear un botoncito acá mismo en la renderización que teníamos. Entonces, acá definimos nuestro botón de tipo button. Y también vamos a implementar el evento onClick, que ustedes ya saben, que procesa el clic del botón. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a definir una función flecha que va a llamar a un método handleClick, que dentro de un ratito lo vamos a definir. HandleClick. Así de esta manera. Y acá tenemos el texto. Click me. Muy bien. Noten bien entonces, muchachos, cómo se está haciendo la definición del evento a este nivel. Entonces, forzosamente, estoy utilizando la notación flecha para poder hacer referencia o para poder realizar el llamado al método handleClick que vamos ahora a definir en esta misma clase.
Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a definir este método, handleClick. Y acá vamos a modificar el estado que teníamos originalmente. La forma en que podemos hacer eso, chicos, es llamando al método setState con el nuevo objeto que estamos definiendo. Y vamos a modificar los valores del first name de tal manera que esto sea, por ejemplo, Pedro, y el last name va a ser ahora Gómez. Así de esa manera. Bien. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a proceder a revisar nuestro resultado. Ahí tenemos el botoncito. Le damos clic y vean ustedes que cambia a Pedro Gómez. Entonces, de ese modo es como estamos realizando la modificación de nuestro estado original. Muy bien. Ahora, yo también tengo la posibilidad de especificar cualquier tipo de atributo para mi componente y haciéndolo de esa manera, dicho atributo automáticamente va a pasar a formar parte del estado de nuestro componente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a crear una variable counter, originalmente con el valor de 0, y cada vez que le demos clic al botoncito, vamos a incrementar en una unidad este contador. Entonces acá hacemos this counter más. Este es el post incremento, ustedes ya lo saben, ¿no? Esto es para incrementar en una unidad el valor de nuestra variable. Y pues luego lo que vamos a hacer es que vamos a visualizar el valor de este contador y lo voy a hacer inmediatamente luego del título que teníamos. Entonces, acá voy a decir counter is y mostramos el contador. Entonces esto va a ser this counter. Muy bien, entonces ahora, como resultado, cada vez que le doy clic al botoncito, vean ustedes que el contador incrementa en una unidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros definimos elementos dentro de nuestro componente de esta manera, como les iba diciendo, automáticamente estos van a pasar a formar parte del state, del estado de nuestro componente. Muy bien, chicos. De esta manera, entonces, les voy dando a ustedes unas referencias de qué es lo que podemos lograr a través de esta librería React.js. Como pueden ver, nosotros de una manera bastante versátil podemos realizar la creación de componentes, ¿no? Entonces, los componentes, como les iba diciendo, los podemos definir como clases, que es justamente lo que ahora estamos haciendo, pero también podemos definirlos como funciones. Los podemos definir de manera funcional, si ustedes quieren. Porque al fin y al cabo, para poder crear clases en el lenguaje JavaScript, les decía que cualquiera de las dos alternativas es válida. Podemos hacerlo con la notación function o bien con la notación moderna, que es utilizando la palabra reservada class. Ahora, vamos a ver cómo podemos replicar este mismo procedimiento, pero ya también a través de una función. Entonces, por ahora, lo que voy a hacer es simplemente comentar este código que ya teníamos. Lo vamos a comentar y vamos a ver cuál es el equivalente de esta clase que nosotros hemos definido en la forma de una función. Algo que tengo que decirles como comentario, muchachos, es que muchos prefieren utilizar la notación de funciones, porque en algunos casos tiende a ser más simple que lo que hemos visto ahora. Muy bien. Entonces, para trabajar con la notación de funciones, lo primero que tenemos que hacer es definir function. Tenemos el nombre de nuestro componente, que es myComponent, y vamos a recibir como parámetro el objeto props. Vamos a recibir como parámetro props, porque ustedes bien saben, muchachos, de que cuando hacemos esto, estamos definiendo dos cosas. Por una parte, estamos definiendo la clase, pero también el constructor principal
de la misma. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer acá, bueno, vamos a replicar esta visualización del console.log con las propiedades. Entonces aquí lo que voy a hacer es console.log y me voy a copiar todo esto que teníamos acá para no estar nuevamente escribiendo todo. Muy bien. Entonces, vamos a ir a nuestra consola y vamos a revisar el resultado. Entonces, ahí tenemos properties Juan Pérez. Lo mismo que en el caso anterior, cuando estábamos definiendo nuestro componente a partir de class. Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer paralelamente es definir nuestro estado, ¿sí? Nuestro estado original. Pero para que eso sea posible, en principio tenemos que realizar la definición de una constante de esta manera, ¿sí? Entonces voy a decir const state, ¿no? State y set state. Esta estructura que estamos viendo acá, muchachos, por si acaso, lo que me permite hacer es definir la variable de estado que estoy asociando a mi componente, pero también el método que me va a permitir realizar la modificación de esa variable que estoy adicionando a mi estado. Entonces, acá es donde yo debo llamar a la función useState, que es una función nativa de React. Y acá nosotros podemos realizar la definición del estado original que le corresponde a nuestro componente. Entonces ahí voy a colocar firstName y esto va a ser props.firstName y luego hacemos lastName y props lastName. Ok. Ahora, para poder realizar la visualización, voy a borrar este console.log. Como ya estamos convencidos de que los datos se visualizan, entonces ya no es necesario. Cuando definíamos nuestro componente, haciendo uso de class, necesariamente teníamos que sobreescribir el método render, pero ahora que lo estamos haciendo de manera funcional, no podemos realizar la sobreescritura de este método render. Entonces, ¿cómo es que vamos a visualizar estos datos? ¿Cómo es que vamos a visualizar los elementos, las etiquetas de nuestro componente? Directamente lo que tenemos que hacer es retornar las etiquetas de esta manera, ¿no? Entonces, el retorno de la función va a ser también el conjunto de etiquetas que componen nuestro elemento, ¿no? Que integran nuestro componente. Entonces, acá simplemente lo que voy a hacer es que voy a copiar el código que ya teníamos anteriormente desarrollado, pero sí vamos a tener que hacer algunos cambios. Entonces, esto lo vamos a acomodar un poco mejor. Así. Ok. Ahora, por ahora, el counter todavía no lo vamos a referenciar, aunque ya podemos hacer eso. De hecho, lo vamos a crear acá en la parte superior. Entonces, vamos a definir de igual manera counter con su correspondiente función para realizar la actualización. Entonces, aquí voy a tener setCounter de esta manera. Y luego useState con el valor original del contador, que es 0. Así de este modo. Entonces, en lugar de hacer this.counter, acá en la visualización, esto lo voy a modificar de este modo. Simplemente voy a hacer uso de la variable counter que ahora estamos definiendo a este nivel. Y en lugar de utilizar this.state en estas referencias que tenía, eso simplemente lo vamos a cambiar por state first name y luego state last name.
Muy bien. El on-click de nuestro botón, por ahora lo vamos a omitir. Luego vamos a darle la funcionalidad, pero por ahora vamos a ir verificando cuál es el resultado que se produce. Entonces, si vamos a nuestra vista, vean ustedes que tenemos exactamente el mismo resultado que habíamos logrado con anterioridad, haciendo la definición de nuestro componente por medio de class, ¿no? Entonces, este sería el código equivalente definiendo nuestro componente como una función. Ok, ahora vamos a realizar la definición de nuestro handle click de manera similar a lo que teníamos en el caso anterior. Entonces, acá vamos a crearnos la función handle click. Eso lo podemos hacer empleando la notación flecha de esta manera. Y pues, ahora lo primero que vamos a hacer es llamar a la función setState que me permite modificar el estado. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer es copiar este código que ya teníamos que modificaba el estado con los valores de Pedro Gómez. Entonces, eso lo vamos a colocar ahí. Y también vamos a modificar nuestro contadorcito. Entonces, como hemos establecido que la función setCounter es la que se encarga de asignarle el nuevo valor a nuestro contador, entonces también vamos a llamar eso para que cada vez que le damos clic al botón se vaya incrementando en una unidad. Entonces acá definimos setCounter con el valor actual del contador más 1, así de esta manera. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a vincular el evento onClick de nuestro botoncito. Entonces aquí voy a hacer onClick y esto va a ser así. Llamamos a nuestra función handleClick. De esta manera. ¿Ok? Entonces ahora vamos a volver a nuestra vista. Le damos clic al botón, se modifica Pedro Gómez y cada vez que le damos clic al botoncito, el contador va incrementando en una unidad. Muy bien. Entonces vean ustedes que nosotros podemos definir nuestros componentes también como funciones. Solo que ahí tenemos que tener el cuidado de administrar las variables que ingresan en el estado de nuestro componente. Entonces utilizamos la función useState para poder asignar los valores iniciales de las variables de estado y luego vamos a utilizar las funciones que hemos definido a la par de cada variable para poder hacer la modificación de nuestras variables de estado, tal como podemos ver en este caso. Entonces, a algunos les resulta más cómodo utilizar la notación con class, otros van a encontrar la notación de function más adecuada o más conveniente. Eso ya depende de cada desarrollador y también del consenso al cual se pueda llegar en los correspondientes equipos de desarrollo. Muy bien. Entonces, este era el material que quería poner a disposición de ustedes, muchachos, principalmente para que se puedan familiarizar con el uso de React.js. En próximas clases nosotros vamos a continuar utilizando esta herramienta y nos vamos a interiorizar en algunos aspectos más avanzados acerca de cómo podemos emplear esta herramienta para desarrollar nuestras aplicaciones. Entonces les animo de que ustedes traten por cuenta propia de irse familiarizando mucho más con esta herramienta y también ponerla en práctica en los diferentes proyectos que ustedes vayan realizando, no solamente para esta materia, sino también para materias posteriores. Ok, con eso entonces concluimos el desarrollo de este material y para cualquier pregunta que ustedes tengan, como ya lo saben, yo voy a estar a su entera disposición para poder asistirlos. Muchas gracias, chicos.